Buenas tardes con todas y con todos. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional les da una cordial bienvenida a esta conferencia organizada con el propósito de rendir un homenaje póstumo a una de las figuras más destacadas del ámbito jurídico y político del Perú, el doctor Javier Valle Riestra González Olaechea. Comparten la mesa de honor el día de hoy la presidenta Luz Pacheco Cerga, presidenta del Tribunal Constitucional del Perú. El doctor César Ochoa Cardich, magistrado del Tribunal Constitucional y director general del Centro de Estudios Constitucionales. El doctor Alberto Borea Odría, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Francisco Eguiguren Praeli, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Domingo García Belaunde, presidente honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Asimismo, tenemos el honor de contar con la presencia de la señora María del Rosario de Negri Boza, viuda del homenajeado. Iniciamos esta conferencia con las palabras de bienvenida del doctor César Ochoa Cardich, magistrado del Tribunal Constitucional y director general del Centro de Estudios Constitucionales, a quien invitamos. Adelante, magistrado. Magistrada presidenta del Tribunal Constitucional, señora María del Rosario de Negri, estimados panelistas, buenas noches a todos y todas. Hoy es un día de júbilo para el Tribunal Constitucional, no solo por el homenaje a la memoria de Javier Vallerriestra González Olaechea, sino porque también vamos a hacer un anuncio importante. Se ha consumado la donación de la biblioteca del tribuno Vallerriestra al Tribunal Constitucional. Agradecemos a la familia este gesto importantísimo, invalorable, y esta biblioteca va a ser de acceso al público una vez que se implementen todos los aspectos para ese fin. También anuncio que el Centro de Estudios Constitucionales próximamente va a publicar digitalmente dos obras importantes de Javier Vallerriestra. Su obra, La responsabilidad constitucional del jefe de Estado, que es un clásico del derecho constitucional, y La jurisdicción supranacional, defensa de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideramos de gran actualidad, ¿no? El día de hoy, cuando hay algunas voces que ponen en cuestión el sistema de protección de los derechos humanos, tenemos que recordar la obra vigente de Javier Vallerriestra. Brevemente, digo unas palabras introductorias, ¿no? Me voy a referir al aporte de Javier Vallerriestra, gran tribuno, defensor e intransigente de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el Perú. Y quiero poner énfasis, y con eso después cedo el uso de la palabra a los panelistas,
a un aspecto importante de la obra de Javier Vallarrestra, que fue su presencia en la Asamblea Constituyente de 1978, en la gestación de la Constitución de 1979, que en gran medida se proyecta al texto vigente de 1993. Vallarrestra dijo que esa participación en la Asamblea Constituyente fue la más importante y fecunda de toda mi trayectoria política. Y efectivamente, fue así. 3 aportes de Javier Vallarrestra fundamentales. En materia de los derechos humanos, los derechos fundamentales, el Estatuto de los Derechos del Hombre aportó a ese título primero de derechos fundamentales que afirman la primacía de la persona humana sobre el Estado. Primer aporte fundamental de Javier Vallarrestra. El segundo, si seguimos un orden, la jurisdicción supranacional en materia de derechos humanos, que nace con la Constitución de 1979 y se proyecta a la Constitución vigente de 1993. Y, en tercer lugar, mencionamos el Tribunal Constitucional. Efectivamente, hubo juristas que teorizaban a favor de un Tribunal Constitucional, pero quien fue el promotor en la Constitución de 1979 y por tanto padre del Tribunal Constitucional, primero como Tribunal de Garantías Constitucionales y actualmente como Tribunal Constitucional, fue Javier Vallarrestra. 3 aportes fundamentales del constitucionalismo peruano del siglo XX que se proyecta al siglo XXI. En consecuencia, la obra de Vallarrestra es importante, memorable, vigente y actual. Y sobre ello y otros aspectos vamos a conversar con quienes han sido amigos o cercanos juristas muy próximos al pensamiento, a la obra y a la acción del tribuno Vallarrestra. Muchas gracias, magistrado Ochoa, por sus palabras de bienvenida. Seguidamente, los invitamos a visualizar un vídeo preparado con esta ocasión por el equipo de comunicación del Tribunal Constitucional. Adelante. Javier Maximiliano Alfredo Hipólito Vallarrestra González Olechea fue una de las figuras más prominentes y respetadas en el ámbito jurídico y político. Nació en Lima el 5 de enero de 1932. Perteneció a una familia con profundas raíces en la política y el derecho. Sus estudios escolares los hizo en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta en Lima y estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtuvo su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. En 1978 postuló a la Asamblea Constituyente, resultando elegido para el periodo 1978-1979. Es aquí donde su figura cobra especial relevancia en la justicia constitucional, porque fue el impulsor del Tribunal de Garantías Constitucionales, que por primera vez se crea y se incluye en la Constitución Política de 1979. Luego, este organismo se convirtió en lo que es ahora el Tribunal Constitucional, que se crea con la Constitución de 1993. Otro de sus aportes a la Carta Magna fue la jurisdicción supranacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La carrera política de Vallarrestra comenzó en la década de 1960, cuando fue elegido regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Fue diputado en 1980 y presidió la Comisión de Derechos Humanos. Fue senador en 2 oportunidades, en 1985 y 1990. Sin embargo, su periodo parlamentario se vio interrumpido con el autogolpe del 5 de abril de 1992. Vallarrestra no participaría por un tiempo en la política.
Como legislador, se destacó por su elocuencia y su capacidad para el debate. Fue un ferviente defensor del Estado de Derecho y de los derechos humanos, criticando abiertamente las violaciones a los mismos. Durante su tiempo en el Congreso, presentó y apoyó numerosas iniciativas de ley destinadas a fortalecer la democracia y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. En enero de 1987 fue designado como representante del Perú ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como tal, presidió la delegación peruana en el 43 periodo de sesiones de dicho organismo. El 4 de junio de 1998, Valle Riestra juró como presidente del Consejo de Ministros y se comprometió a cumplir con el encargo en nombre de sus viejas convicciones democráticas. En su primer encuentro con la prensa, el premier se definió como enemigo de la reelección presidencial y dijo que había que desmonarquizar el poder. En el 2009, cuando era parlamentario, Valle Riestra renunció al cargo de congresista, pero fue rechazada. Su caso incluso llegó al Tribunal Constitucional luego de que el Poder Judicial le negara dimitir al cargo. En el Parlamento como constituyente, el 78 y 79 bajo Ayo de la Torre, el 80 he sido diputado, el 85 y el 90 senador y ahora soy congresista. He batallado por no permanecer aquí, pero quiero decir que ha sido un gran honor para mí estar con los que están aquí y decirles que me voy con nostalgia, que me voy con tristeza a ejercitar lo que es realmente mi vocación, que es la abogacía y la defensa de los derechos humanos. Pero quiero decirles que al ir de acá, deseo que el Parlamento funcione como primer poder del Estado y que además se restauren las dos cámaras. Además de su carrera política, Javier Valle Riestra fue un destacado abogado constitucionalista y académico. Su pasión por el derecho constitucional y los derechos humanos lo llevó a publicar numerosos libros y artículos que siguen siendo referencias importantes en el campo del derecho, como por ejemplo, la responsabilidad constitucional del jefe de Estado, la jurisdicción supranacional, defensa de la competencia contenciosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Código Procesal Constitucional, Diplomacia Democrática y Derechos Humanos, Manual de Derechos Humanos, la extradición, principios, legislación, jurisprudencia, entre otros. Valle Riestra también fue un litigante formidable, participando en casos de gran relevancia nacional e internacional. Su elocuencia, su capacidad para argumentar con precisión y su profundo conocimiento de la ley le permitieron obtener victorias significativas en defensa de los derechos humanos y la justicia. A lo largo de su vida, recibió numerosos reconocimientos por su contribución al derecho y a la política. Fue condecorado con los laureles jurídicos y políticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal y otras distinciones por parte de diversas universidades. Javier Valle Riestra falleció el 6 de julio de 2024 a los 92 años y será recordado como un hombre de principios cuya integridad y dedicación al servicio público fueron inquebrantables. Muchas gracias. Seguidamente tenemos la participación del doctor Francisco José Eguiguren Praeli, a quien presentaré muy brevemente. Es profesor titular de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Humanidades y magíster en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios. Fue ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú de julio a diciembre del 2011, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2017 al 2018, director de la Maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, jefe del Departamento Académico de Derecho y asesor jurídico en Derecho Constitucional, Reforma Judicial y Derechos Humanos para entidades nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor. Adelante. Ya está, creo. Sí, buenas noches a todas, a todos. Empiezo pues agradeciendo mucho al Tribunal Constitucional en la persona de su presidenta, la doctora Luz Pacheco, mi compañera de clase, y del magistrado César Ochoa, que dirige el Centro de Estudios Constitucionales. Los felicito por la iniciativa de este merecido homenaje al doctor Javier Valle Riestra, también por este anuncio de la publicación de dos obras cruciales de Javier, a lo cual me referiré brevemente
Después, y les agradezco infinitamente pues, por haberme invitado a mí a formar parte de esta mesa que reúne a personas que hemos sido amigos, hemos querido mucho a Javier y que en mi caso lo he admirado mucho. Bien, el video que se ha presentado me parece muy completo. Es una síntesis muy precisa, adecuada, justa y deja sin mucho de lo que podríamos decir en cuanto al recuento de la vida de nuestro homenajeado, que por lo demás todos los que están aquí conocen bien. Entonces, bueno, yo mezclaré algo de lo que pensaba decir, lo acomodaré y agregaré quizás alguna que otra referencia, experiencia personal en la relación con el doctor Vallerriestra. Bueno, en verdad, como decía el video, Javier Maximiliano Alfredo Hipólito Vallerriestra González Olachea, un nombre extenso, extenso como su talento, pues en mi caso personal, cuando me acercaba al derecho constitucional y revisé un poco las actas del debate constituyente de la Carta 79 y luego cuando empecé a enseñar lo veía, lo oía como congresista y me fascinó el personaje. Como a muchos, pues nos encantaba su elocuencia, su discurso fino, erudito, esas cosas que hoy se extrañan tanto en el Parlamento, ¿no? Donde muchos congresistas leen mal y seguramente no entienden los discursos que le escriben sus asesores. Oír a Vallerriestra era un deleite. Y bueno, tuve curiosidad y sabiendo que habían algunos vínculos familiares, un día tomé la iniciativa y lo fui a buscar a su oficina en la avenida Arequipa. Me recibió, conversamos y ahí nació una cercanía, hablamos de historia, de temas familiares, de la política, del APRA. Y, en fin, ¿no? Creo que han pasado muchos años de esto, pero era un personaje que de hecho a los más o menos jóvenes de ese tiempo cautivaba, atraía. Como digo, ese parlamentario elocuente, firme, pero que además fue coherente en su quehacer parlamentario, como se ha dicho aquí, en este tema hoy a veces tan vapuleado y no bien entendido, de la defensa de los derechos humanos. Recuerdo su participación apoyando o participando en comisiones investigadoras frente a casos graves de matanzas o violaciones a los derechos humanos, siempre firme. Y como decía el doctor Ochoa, ¿no? Esa visión que tuvo, y con el paso del tiempo hoy la vemos más, de escoger, de defender algunos temas que en ese tiempo la mayoría no entendía, ¿no? Esto de la jurisdicción supranacional, recogida pioneramente en ese libro, en efecto, a él se debe que en la Constitución del 79 se recogiera tanto lo que ya estaba en el tratado, el sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte, pero también, recordemos, un artículo que la Constitución del 93 borró, pero que el Tribunal Constitucional restauró, y es el rango constitucional de los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú. Y en efecto, como decía César, cuando uno revisa los debates de la Carta del 79, Javier Vallerriestra fue el que impulsó la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales. La defendió persistentemente. La mayoría de sus colegas o no lo entendían o no lo compartían. Él hizo una propuesta, quizás demasiado entusiasta, donde el tribunal iba a tener como 11 atribuciones. A la fase final de llegar al Pleno le quedaban 2. Y yo creo que si pasaban 2 semanas más no había Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no? Porque había mucho recelo. Controlar las decisiones, las leyes que dicta el Congreso, bueno, a ningún órgano le gusta ser controlado. O colocarse en un papel el tribunal que la Corte Suprema no entendía y que la Corte Suprema observaba cuando el Tribunal de Garantías iba a revisar las decisiones de habeas corpus y amparo de la Corte Suprema. Pero él lo peleó y lo puso allí. Y es importante ese aporte. Decía César Ochoa, este libro que yo le tengo un gran cariño y que me parece muy bien que se reedite, La responsabilidad constitucional del jefe de Estado. Cuando yo trabajaba mi tesis doctoral, escogí ese tema. Y en el Perú no había, digamos, nada casi orgánico del tema. Y esta era, hasta donde me acuerdo, la tesis de Javier.
Ese libro era su tesis, publicada muchos años después. Y bueno, supo ver lo que iba a ser un tema que en estas décadas de este siglo iba a estar marcado en el acontecer político nacional, el tema de la responsabilidad del presidente. Y bueno, mi tesis fue sobre eso, y sí, yo también lo olí así, que eso venía. Y bueno, ya sabemos que hasta hoy se sigue hablando de esto, ¿no? Que si se le puede investigar, que si no se le puede investigar, si se le puede acusar. Bueno, eso viene desde mediados del siglo XIX, que al presidente casi no se le puede tocar en su mandato. Y está bien que tenga una protección especial, pero tampoco tanto, ¿no? Tampoco tanto. Los delitos o las infracciones previstas son demasiado escasas y creo que hay cosas que no podrían esperar. Las limitaciones para acusar al presidente en su mandato ha propiciado un uso indebido, extenso, de la famosa vacancia por incapacidad moral permanente, que se ha convertido en una censura camuflada al presidente de la República cuando se tienen los votos para eso. Pero bueno, Javier lo vio y su tesis, qué bueno que se vuelva a publicar, y digitalmente mejor porque podrá ser más consultada, ¿no? Quiero, ya para ir cerrando, recordar también algo que dice el video y que decía César, y que bueno, los que están aquí lo van a mencionar seguro también. Javier Vallarriestra, litigante, ¿no? Sí, él siempre fue abogado, como ha dicho. Cuando yo lo conocí, recuerdo al visitarme en su oficina que me llamó la atención, yo tenía un poco en la cabeza también cuando me reunía con mi padre, ¿no? Aquel antiguo abogado con su máquina de escribir, un poco antiguo, escribiendo en su máquina, teniendo su máquina allí, ¿no? Y Javier sí, pues, litigó muchas cosas, pero hay que reconocer, ¿no? Litigó muchas cosas que serían polémicas, eran polémicas en su tiempo y lo serían ahora, pero eran sus principios, porque él era un alma libre, un alma individual, militante de un partido que creía en la militancia, pero por encima de todo, creo yo, un alma libre, una persona individual que decía lo que pensaba y que por eso le era incómodo a muchos, incluso en su partido. Entonces, sí, pues él, su famoso caso, cuando inicia la ley de habeas corpus y amparo que ayudó a generar Domingo, ¿no? El famoso caso Liberona, ¿no? Es uno de los primeros habeas corpus políticos importantes en este país. O cuando planteó, defendió algún habeas corpus de casos controvertidos, como Polay. Según dijo, creo alguna vez, porque bueno, se lo pidió su madre, que una antigua militante aprista, o Ollantumala y muchos otros, donde él defendió por principio casos complicados, pero donde él entendía que había algún tipo de violación a derechos. Entonces creo que como litigante siempre fue un abogado, siempre fue un litigante. Recuerdo dos cosas más para terminar. Yo creo que una de las cosas que más lamento, y muchos pueden lamentar, es que un tipo con sus calidades académicas, personales y constitucionales, supongo que por envidia o mezquindad de muchos de sus colegas de partido, nunca presidió la Comisión de Constitución del Congreso, hasta donde yo sé. Eso es un absurdo, es un egoísmo, porque si alguien sabía de constitucional en esos congresistas, era él. Y nunca lo fue, porque no quisieron. Y claro, ese tiempo donde uno podía encontrar en un personaje, un político indudable, un abogado, un jurista, alguien culto, con saber constitucional, qué difícil, ¿no? Qué tiempos aquellos, diría alguien. Eso casi ya no hay, o ya no hay. Entonces creo que hubiera sido muy bueno lo que él hubiera hecho al frente de la Comisión de Constitución. Y por último, también recuerdo su desencanto del Parlamento, de ese Parlamento que empezó a decaer ya hace buen tiempo y que hoy pues sobrevive con la justa por inercia. Recuérdenlo, Javier Vallarriestra planteó una acción que no alcanzó, digamos, durante su mandato a ver concretada, para renunciar a su condición de parlamentario, porque las constituciones peruanas prohíben a los congresistas renunciar. Caramba, ¿no? Qué bueno sería que pudieran renunciar, ¿no? ¿De cuántos nos deshaceríamos por propia decisión? Porque a veces uno siente esto no es para mí. Bueno, él inició un proceso de amparo para renunciar, porque el Congreso que veía
ya no lo satisfacía. Se había limitado mucho el tiempo de las intervenciones, en fin. Consiguió, creo, finalmente una decisión favorable, pero cuando ya no era congresista. Entonces, ese es el personaje tan rico, tan interesante, tan fascinante, y qué bueno que esta noche aquí en el Tribunal Constitucional, su familia, sus amigos, los que lo hemos admirado y querido y recordamos, estemos para rendirle este homenaje, como decía el doctor Ochoa, sí, pues, a quien finalmente, desde el Congreso y desde la creación académica, fue el gran impulsor de que nuestro país tuviera Tribunal Constitucional. En estas horas difíciles, oscuras de nuestro país, ¿cuánta falta? ¿Cómo se te recuerda, querido Javier? Gracias. Muchas gracias, doctor Eguiguren. Continuando con el programa, presentamos al doctor Domingo García Belaúnde. Él es secretario ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, presidente honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, miembro de distintas asociaciones científicas como el Colegio de Abogados de Lima, el Comité Peruano de la Academia Internacional de Derecho Comparado, la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, entre otras. Profesor emérito de varias universidades y autor de numerosas obras en materia de derecho constitucional. Adelante, doctor García Belaúnde. Muchas gracias por esta invitación al tribunal, a la presidenta, efectivamente. Y como ya se ha dicho bastante sobre él, nuestro amigo Guren lo va a seguir diciendo y quienes me siguen lo harán también. Yo voy a optar, o he optado por hablar de un tono más personal en relación con Jair Valleristra. He traído esto para que lo vean. Sería bueno, quizás si se agota, reeditarlo. Una compilación hecha por el Fondo Editorial del Congreso, con sus parlamentarios, con sus informes, dictámenes y proyectos, publicado el año 2009. Yo me imagino que debe haber ejemplares todavía, pero en todo caso ahí está, para quien quiera hacerlo. Yo voy a tratar de dar más bien una imagen humana de Javier Valleristra. Javier Valleristra, como ustedes saben, estuvo deportado y perseguido por la dictadura, y vino al Perú justamente cuando Morales Bermúdez anuncia una convocatoria a elecciones constituyentes, ¿no? Entonces, ahí es donde yo sé de él, pero no lo busqué porque no lo conocía, había estado fuera mucho tiempo, pero mi padre me hablaba de él como Javiercito. Esto me pareció un poco gracioso, la verdad, y le dije, ¿por qué le dice Javiercito? Si es un señor hecho y derecho. Entonces me dijo, porque yo, cuando estaba en la universidad, vivía con mi familia en la calle La Pelota, que era el nombre de una de las cuadras de Camaná. Es como ahora, yo estudié en Río Agüero, Camaná 459, que le decían La Ártiga. Bueno, en esa época hablan esos nombres, ya no, pues ya nos hemos olvidado, bueno, pero era La Pelota. Entonces ahí vivía al frente de la casa de mis abuelos, Javier en casa de sus abuelos. ¿Por qué él vivía en casa de sus abuelos? Él era Valleristra González Olachea. Bueno, el asunto es de que por esas cosas del destino me conecté con él, estuvo muy cordial y lo acompañé en varias cosas. Y entre ellos me ayudó a conseguir una tarjeta del secretario de la Torre para poder entrar a la tribuna y seguir los debates. Entonces vi una serie de debates el año 78, 79, que fue una asamblea extraordinaria realmente. No digo que el 93 haya sido mala, no, tenía algunos exponentes muy sólidos, pero la del 78, 79 fue mucho mejor. Ahora, él trajo esta idea del Tribunal de Garantías Constitucionales de España, las cosas como son. La Segunda República Española en el año 1931 inauguró el Tribunal de Garantías Español, así se llamaba, Tribunal de Garantías Constitucionales en la Segunda República Española, que luego fue replicada en Cuba el año 40 con la carta de ese año que precede a Batista y que precede a Castro, evidentemente, ¿no? Entonces, eso fue la creación, que a su vez era un eco de los tribunales constitucionales de Europa de aquella época, que eran básicamente dos. El austriaco, que se crea por ley constitucional en el año 19,
y el checoslovaco que se crea por la Constitución del año 20. La gente dice que el checoslovaco es anterior, no es así. Antes el proyecto fue austriaco, ¿no? Y fue así porque Austria nació como nación el año 1918 porque fue una parte del imperio austrohúngaro que se desmoronó. Entonces, de ahí vino el nombre. Lo que no se dio cuenta Javier, o no alcanzó a verlo, es que después ese proyecto de Tribunal de Garantías Constitucionales, en el debate, la Carta Española se aprueba en diciembre del 78, en el debate se cambia a última hora de Tribunal de Garantías Constitucionales a Tribunal Constitucional. Esa parte no se conoció acá. Todo lo demás se conoció porque en octubre del 78 vino el rey Juan Carlos al Perú y estuvo en la Asamblea Constituyente. Y él repartió el proyecto a todo el mundo, ¿no? Pero en fin, no importa. Sí me acuerdo el discurso con el cual defendió el Tribunal de Garantías Constitucionales con una sátira bastante hiriente, ¿no? Él dice que en un momento del año 14 hubo un golpe de Estado, ¿no? Entonces la sala plena de la Suprema se levantó indignada para ir a Palacio a protestar por el golpe de Estado. Entonces conversando, ya cerca de Palacio, dicen un momentito, ¿y quién nos paga el sueldo a fin de mes? Entonces se miraron las caras entre sí y regresaron al Palacio de Justicia. Y de ahí acuñó esta frase que es terrible, que dice, prefirieron la quincena a la historia. Y en realidad, el Tribunal de Garantías Constitucionales fue hecho expresamente, y lo dicen los debates, frente a la desconfianza que originaba el Poder Judicial. Y curiosamente hoy estamos en lo mismo. Jueces que hacen lo que les da la gana, fiscales que hacen lo que les da la gana y no pasa nada. Pero para eso está el Tribunal Constitucional, pues. Ha vuelto a tener una importancia quizás más de la debida, pero en fin, fruto de los hechos. Entonces, esa fue la tesis de Javier. Defendió otras cosas, los derechos fundamentales, inclusive el defensor del pueblo, que no llegó a ser incorporado, sino un apartado de la Carta 79, y yo creo que hizo una labor extraordinaria. Bueno, y ahí lo traté bastante, nos reunimos, e inclusive lo llevé 2 veces a la Universidad de Lima, para que dictase conferencias en mesas redondas muy concurridas. Y lo que me extrañó es que a la salida de una de esas reuniones en la Universidad de Lima, en la Católica, no se prestaba esas cosas en esa época, le dije, ¿y por qué no te llevamos a un sitio para que enseñes un seminario? No, me dijo, yo no soy para la docencia, de frente, lo cual me llamó la atención. Bueno, hay que respetarlo, pues la docencia es una vocación, si no, no existe, ¿no? Y así fue como fueron pasando las cosas, y siguió pasando el tiempo, y como ha recordado Francisco Eguiguren, el año 82, ya Belaúnde en el poder el año 80, había que reglamentar algunas de las instituciones que estaban en la Carta del 79, entre ellas el habeas corpus y el amparo, que eran las únicas 2 que habían. Entonces, Enrique Elías, que era ministro de Justicia, me llama para formar una comisión que reglamente la ley de habeas corpus y amparo, como efectivamente se hizo. Ahí me acompañó Alberto Borea. ¿Y a quién busqué yo? A Javier Vallerriestra. Entonces me dijo, yo te puedo ayudar en la parte del habeas corpus. Y efectivamente, la parte del habeas corpus que está en la ley, la hizo Javier. Lo que pasa es que él no lo dijo, que es otra cosa. Pero la hizo Javier y la defendió, porque hubo enemigos de esa ley en el Congreso, eso es claro decirlo. O sea, estos parlamentarios no son tan demócratas como dicen serlo. Fue enemigo de eso. Pero en fin, salió la ley 23.506, que es la primera ley orgánica de procesos constitucionales, por así llamarlos, que se da en el Perú. Porque la ley primera de habeas corpus de 1897 era una ley que dejaba todo en manos del juez del crimen o juez instructor, ¿no? Esta es una ley más independiente. Y claro, después viene el Código Procesal Constitucional, que ya es otra cosa. Pero en fin, él fue el pionero y hay que decirlo eso. Ahora, en medio de estas cosas positivas que tiene Javier, hay algo que yo creo que es negativo y que hay que mencionarlo. Yo no lo critico, me lo explico y lo comprendo, porque todos, aún los más grandes hombres, tienen errores. Salvando enormes distancias, yo debo decirles que he leído 2 vidas de Napoleón y no entiendo cómo Napoleón se quedó en Rusia cuando llegó y estaba quemada y arrasada. No entiendo.
Napoleón partió de París con 600.000 hombres y regresó a París con 50.000. El resto murió en el camino. Cosacos, asedios, muertes por frío, etc. ¿Cómo? No lo entiendo. Y así a veces los grandes hombres se equivocan. Y él se equivocó en esto que les voy a contar. Tuvo un error. Fue primer ministro de Fujimori. Yo, naturalmente, cuando me pasaron la hoja para que fuese el juramento, no fui. Pero como él era un hombre noble y bueno, me llamó a los pocos días. Y me dijo, quiero formar una comisión que estudie la reforma en la Constitución y teórica o hipotéticamente cambiar la que existe o quizá volver al 79. Veremos qué pasa. Entonces le dije, Javier, no cuentes conmigo. Esto no funciona. No, que por aquí se entusiasmó. Entonces le dije, mira, Javier, no dudo de tu buena intención, para mí es clarísimo, pero conmigo no cuentes. Bueno, y ahí quedamos. No se molestó conmigo, en absoluto. Al mes me llamó y me dijo, tienes razón. No me dijo más, ¡pac!, colgó y renunció a los pocos días. O sea, supo reaccionar. Lo importante no es cometer errores, que todos los cometemos, todos los días, sino saber reaccionar. Y él reaccionó muy positivamente. Y después quería mencionarles algo también que Javier, y es que en sus últimos tiempos, cuando más o menos lo veía, no con la frecuencia que quería, él estaba un poco decepcionado del Tribunal Constitucional. Estamos hablando en los años 95, más o menos, ¿no? 2000, más o menos. Pensaba que no había dado todo lo que podía. Bueno, le dije, lo importante es que se hizo, y se hizo con buena voluntad, ya el resto verá. Y efectivamente, el Tribunal Constitucional, antes llamado de Garantías Constitucionales, ha tenido sus alzas y bajas, y ahí está. Y lo más importante es que ahí está. Y cuando hay buena gente y gente empeñosa, puede dar magníficos resultados, como lo veremos ahora. Este es el Javier Vallerestra que debemos recordar. No quiso ser docente, escribió más que todo discursos, dictámenes, ¿no es cierto? Fue un gran orador y fue un abogado inflexible. Eso es lo que debemos recordar de él. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Belaúnde. Seguidamente tenemos la participación del doctor Borea Odría, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él es profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima y otras casas de estudio, tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido diputado, senador de la República y embajador del Perú ante la OEA, donde presidió su consejo permanente. Es autor de una gama importante de libros sobre derecho constitucional y democracia. Bienvenido, doctor Borea. Adelante. A Pancho y a Domingo, con quienes compartimos aficiones constitucionales, pero además de Domingo, de quien yo soy su discípulo, pues me resulta verdaderamente importante además hablar de Javier, porque Javier era tres cosas fundamentalmente en su vida que realmente en las cuales brilló y digamos dejó una estela que nosotros debemos de seguir, es decir, los amigos debemos de tratar de prolongar la vida de Javier en las cosas que él hizo bien y en las cosas que realizó con tanto ahínco y con tanta dedicación. En primer lugar, voy a recordar muchas de las cosas que han dicho Pancho y Domingo, porque yo tuve la fortuna inmensa de ser amigo, colega, socio de Javier Vallerestra, compañero de Javier Vallerestra, es decir, prácticamente en todas hemos estado con Javier, y en todas es en todas. Y en consecuencia hay una cantidad de anécdotas que se puede contar de Javier que complementan este asunto. Era un súper abogado, era un dedo. No se puede ganar un juicio ni en el Perú ni en el mundo si el abogado no va a buscar al juez, si el abogado no le explica al juez la causa.
porque no hay nadie que sepa el expediente como lo sabe el abogado. Y eso lo sabía Javier, y me lo decía todos los días, cuando trabajábamos juntos, y trabajamos juntos muchísimos años y muchísimos casos importantísimos que han hecho jurisprudencia en el Perú. Y yo le decía, Javier, pero ya hemos ido la semana pasada, sí, pero ya fuiste hoy día, y si no fuiste hoy día, yo tenía 20 años menos que Javier. Yo lo conocí a Javier en su prime. Javier tenía 44 años cuando yo lo conocí. Yo lo conocí a los 24 años saliendo de una reunión en la agrupación de abogados apristas, en el segundo piso de Alfonso Ugarte. Y entonces habíamos tenido una discusión, y yo, un rapaz de 24 años, me había puesto a discutir con él. Y entonces, cuando salimos del gay, todos los compañeros miraban así como que, ¿y este quién cree que es para debatir con Javier Valle, con el gran Javier Vallerriestra? Entonces, cuando salí, me dijo, oye, ven para acá, me dijo. Entonces, pero en vez de molestarse conmigo, al contrario, me dijo, vente mañana a mi estudio, Avenida Arequipa 340. Y hasta siempre fue a Avenida Arequipa 340. Y entonces me fui donde él, y ahí empezó una amistad que... A ver, que no terminará jamás, pues no, porque él está donde debe estar. Y yo espero llegar ahí. Entonces... Porque era un dedo de verdad, iba, hablaba, insistía, y si no íbamos en la mañana teníamos que ir en la tarde y volver y todo lo demás. Y eso es algo que se ha perdido en los tribunales del Perú. Hoy día los jueces no reciben a los abogados, y si los reciben de mala gana. Y eso está muy mal, y lamentablemente hay parte del Tribunal Constitucional que también procede así. Y eso no está bien. Y al pan vamos a decirle pan. Y al pan vamos a decirle pan, y al vino vino, como él lo hacía. Y no vayamos aguando el vino porque entonces queda feo, ¿no es verdad? Entonces, era un abogado, era un jurista, era un tipo que se metía a fondo en el conocimiento de las instituciones. Pero como ha dicho muy bien Domingo, era jurista, mas non tropo. Non tropo, no demasiado. No le gustaba el tema de las clases, porque era tan inquieto y era tan... Una vez Enrique Elías me dijo de quien también fue un gran amigo yo y mi maestro en Derecho de Sociedades, Enrique Elías me dijo una cosa, yo le dije, ¿por qué habla Javier tan rápido, no es verdad? Y me dijo, porque es demasiado inteligente. Las personas que son demasiado inteligentes hablan más rápido porque quieren alcanzar su pensamiento. Ellos están muchísimo adelante de lo que van diciendo. Y entonces quieren encontrar su pensamiento. Por eso habla rápido Javier, me dijo. Y efectivamente por eso hablaba rápido Javier. Porque Javier era una luz de inteligencia, una luz como la de Víctor Raúl, una luz como la de Héctor Cornejo Chávez. Es decir, había que ver esos debates en la Constituyente con Cornejo Chávez, con Javier. Yo me acuerdo que un día llego a la testera, porque me llama Aya cuando recién, digamos, comenzábamos la carrera política y, digamos, tuve la suerte también de tener el aprecio de Aya Latorre, y desde la testera me dice, ven acá. Y entonces me empieza a hablar y me da un encargo que no es del caso contar, pero estaba así. Y entonces yo llegué y él seguía así, y yo atrás, por supuesto, callado. Y en eso termina de hablar Cornejo y me dice, ahora sí, Tito, ven, y me da el encargo, ¿no es verdad? Y después me dice, yo al único que escucho completo en este Congreso es a Héctor Cornejo Chávez, porque tiene una lógica determinante. Y eso que estaba Lucho Bedoya, que también era parecido, ¿eh? O sea, era del peso. Y estaba, por cierto, su alfil, Javier Vallerriestra, que era el que precisamente destacaba inmensamente en los debates de tipo constitucional a los cuales se ha referido Domingo. Andrés era en los debates políticos, en los debates sociales. Javier en estos debates. Académico Manon Trop. Y entonces yo, que ya había escrito un par de libritos, había escrito
la defensa constitucional, el amparo, que fue mi tesis de bachiller, dirigida, por cierto, por Domingo García Belaúnde, y un librito que se llama ¿Qué ha hecho el APRA por el Perú?, que es la recolección de lo que había hecho el APRA hasta ese momento. Y estaba trabajando uno que fue, diría yo, el bestseller del momento, que se llamaba el habeas corpus, el amparo y el habeas corpus en el Perú de hoy, después que habíamos hecho la ley junto con Domingo en el año 1982. Y entonces me mira y me dice, oye, ¿y tú escribes? Sí, le digo, y tú también tienes que escribir, porque te voy a decir una frase que a mí me dijo Domingo García Belaúnde, y le dije el nombre. ¿Cuál es esa frase? Publish or perish. Publica o muere. No hay forma de que tú puedas vivir en la cabeza de la gente si no publicas, Javier. Y tú sabes tanto que verdaderamente es un absurdo que no publiques. Es una locura que no publiques. Y empezó reproduciendo su tesis de la responsabilidad del jefe del Estado. O sea, realmente me imagino que se hubiera aburrido como no sé qué, en una clase pues en que tuviera que ir lunes, miércoles y viernes, como vamos nosotros que somos simples mortales, a dictar clases, digamos, y estamos ahí con los muchachos, y nada, él era de otra forma de ser, pero era un jurista formidable, estudioso al máximo, político responsable. Yo me acuerdo de un día que estábamos en la Asamblea Constituyente, a mí el partido aprista me nombró como asesor, imagínense, asesor de 24 años del partido más importante en ese momento del Perú, y Víctor Raúl me encargó de que trabajara con Luis Felipe Rodríguez Vildósola y con Jorge Lozada Estamburi el proyecto de constitución del partido aprista, sobre las bases de lo que hablaba con Ramiro, con Andrés, en fin, con lo distinto, ¿no es verdad? Y entonces llego un día a su estudio y lo veo leyendo una cantidad de libros en esa biblioteca que ahora ha donado al Tribunal Constitucional, y Javier era pues impresionante, montado en libros. Y entonces le digo, oye, ¿qué te pasa? Y me dijo, no, es que esta tarde hay un debate. ¿Y sobre qué es el debate? Sobre el rol de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Estaban discutiendo si iban a ser una o dos instituciones, no se acordaron. Y yo le digo, pero Javier, pues no seas cargoso, si eso te lo sabes de memoria. No, me dijo, nunca te sepas de memoria nada. Cuando vas a ir incluso a una entrevista por televisión, tú tienes que leer por lo menos 3 o 4 horas del tema del que vas a hablar. No importa que te lo sepas, nadie te dice que te lo sepas, pero eso te refresca la memoria y te trae ideas nuevas siempre a la cabeza. Y me acordé de eso toda mi vida política. Él era impresionantemente responsable cada vez que participaba, ya sea en una defensa o ya sea en un debate en el Senado o en la Cámara de Diputados. Tuvimos muchos, imagínense ustedes los debates que se pueden haber tenido en el Senado de la República, al que tuve el honor de pertenecer con esos titanes, ¿no? Como él, por ejemplo, que era verdaderamente un titán, como Sánchez, que era otro titán, ¿no es verdad? Y como gente sumamente buena, como Felipe Osterling, por ejemplo, como Juan Inchauste. Imagínense ese Senado y pónganlo en comparación como Jorge Lozada Estamburi. Es decir, era una cosa impresionante, Lucho Bustamante, Pancho Guerra García, Enrique Bernales, en todos los sectores. Eso era lo que tiene que ser un Senado. El Senado tiene que ser, digamos, la élite de un país. Es la élite intelectual de un país, la élite política de un país, la que le da continuidad a esa nación. Entonces eran estas 3 cosas: abogado, jurista y político. Y entonces él nos enseñó muchísimo y quería recordarlo en estos 3 temas y reforzar lo que dijo Domingo y lo que dijo Pancho. Él y yo también soy testigo de sección porque lo conversé con él N veces. ¿Por qué el Tribunal Constitucional? Porque el Poder Judicial no se atreve a hacer que la Constitución sea una norma, sino simplemente una suerte de libelo, una suerte de programa
pero no una norma jurídica. Y uno de los grandes avances, y eso nos lo enseñó Domingo en la universidad, es que la Constitución empieza a ser Constitución en el Perú en 1978, con la Constitución de 1979. Ahí comienza la Constitución a ser antes. Vean ustedes los fallos anteriores a ese año y van a ver cómo los jueces siempre hacían lo que Domingo García Rada dice en su memoria de un juez cuando los jueces no querían resolver. Búscame una nulidad, le decían a su empleado. Y eso lo cuenta Domingo García Rada. Y efectivamente, cada vez que había que resolver sobre algo de la Constitución, buscaban una nulidad para no resolver la Constitución. ¿Y saben qué es lo peor? Que hasta hoy sigue siendo casi siempre eso. El otro día en un debate que tuvimos en el Congreso Internacional de Derecho Constitucional, yo dije, menos del 1% de las causas que se presentan contra resoluciones judiciales, porque hay que seguir el camino del amparo. ¿Por qué? Y esto, discúlpenme si me extiendo un poquito, pero creo que es un testimonio que vale la pena contar. Cuando estábamos en las discusiones en el Congreso Constituyente, llegan un día al estudio de Javier los jueces viejos, los mayores, ¿no?, a pedirle lo que había dicho Domingo o lo que había dicho Pancho, que no dejaran de ser la Corte Suprema, que si efectivamente el Tribunal Constitucional iba a tener esa función, ellos ya no iban a ser la Corte Suprema, sino una suerte de Corte Superior. Y yo me acuerdo lo que le dijo Javier, han sido Corte Suprema durante 170 años, no sé cuántos años, y nunca han ejercido su función. Y la verdad, ¿cuántas veces se ha declarado un amparo contra resoluciones judiciales fundado en este país? Poquísimas. Excepcionales, pero al máximo. Y cuando estuvimos en ese congreso, que yo dije, no ha llegado ni al 1%, una de las expositoras, que es amiga de nosotros, que es del Poder Judicial, dijo, no, y en el Tribunal Constitucional han llegado al 3%. Eso sí me preocupó, porque yo tengo muy buena estima al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha sido, en medio de todos los problemas que pueda haber habido, un faro de esperanza, que aunque lo vayamos viendo lejos, por lo menos está la luz y hacia ella se acerca. Y eso ha sucedido desde el Tribunal Constitucional de Albo Orlandini, de García Toma, de Magdiel González, de Bardelli Lartirigoyen y de todos ellos, de Delia, de Rey y de Roca, y de Aguirre Roca, ¿no es verdad? Y de ahí en adelante, con sus altas y sus bajas. Hoy día estamos en altas, felizmente. Pero no, es que hay que decir las cosas como son, no hay que andarse dando vueltas. Entonces, ese fue el origen, por eso nace el Tribunal Constitucional. Si la Corte Suprema, si el Poder Judicial hubiera tenido jueces que hubiesen preferido la historia y no la quincena, no habría Tribunal Constitucional, no habría necesidad de Tribunal Constitucional, como pasa en los Estados Unidos. No hay pues necesidad del Tribunal Constitucional. Y entonces ese es el punto o los temas, algunos de los temas que quería tratar. Podría hablar de Javier pues horas, siglos, ¿no es verdad? Como político, él siempre se mantuvo en el partido en el cual creyó a muerte. Yo no tuve esa perseverancia. No me arrepiento, porque no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida política, porque vine al partido que reunía en mi concepción la democracia y el cristianismo, en el cual yo creo igual que Javier. Pero él jamás se le pasó, ni siquiera en la gran disputa entre Andrés y Armando en los años 80, salirse del partido aprista. Y a mí, eso un día Paniagua me dijo, tú te apuraste porque tú tenías que haberte quedado en el partido aprista. Y no me quedé en el partido aprista. Pero estoy feliz también de haber pertenecido al partido de Lucho Bedoya y haber aprendido muchísimo de él en él. Pero quiero decirles con Javier, que ustedes van a gozar ahora de la biblioteca en la que voy a poder volver a venir a ver sus libros.
el estudio de Javier era Javier y sus libros, no era Javier y otros abogados. Hay alguien que se dice hoy día discípulo de Ángela de la Torre, que la verdad a mí me llama la atención, porque yo he estado con él tantos años, tantos años con Javier, y aquí hay varios de los que han estado con Javier, está Tino, está Julio, está, en fin, muchos, y saben muy bien perfectamente que Javier era él y sus libros. Y cuando trabajábamos, llegamos y eran él y sus libros. Así que hoy día el Perú, a través del Tribunal Constitucional, va a poder ser efectivamente, seguir gozando de la Constitución, de los libros de Derecho Constitucional y otras ramas de Javier. Y finalmente, y con esto termino, porque contó Domingo el tema de cuando acepta Javier. Y la verdad ahí les digo, como yo lo quiero mucho y él también, yo lo puedo decir. Javier era pues vanidoso como pocos. Todos los políticos somos un poco vanidosos, por lo menos. Algunos somos más que otros, pero todos somos un poco vanidosos. Y claro, Javier, primer ministro, de todas maneras era un reconocimiento a su talento y él creía que podía hacerlo. Yo estaba bajando del Cusco a Abancay en un carro porque íbamos a hacer una gira política a Abancay. Era la época del referéndum, era la época cuando estábamos buscando la lucha contra la dictadura. Y llegando a Abancay me llama Javier y me dice, he aceptado ser primer ministro de Fujimori. Y nosotros estábamos en plena campaña contra Fujimori. Y entonces estaba con Melquiades Monzón, gran amigo acá de Tino Santander, un gran muchacho, un gran dirigente universitario político. Y yo le digo, pero Javier, estás loco de remate, ¿qué te pasó? Ahora sí se te salió el tornillo. Y me dijo, no, vas a ver cómo vamos a hacerlo. Bueno, ya, ok. Por cierto, lo ayudamos, fuimos a la oficina de él que quedaba ahí en 28 de julio, en Miraflores, como hemos ido todos. Pero ese era el Javier que quisimos, tan simpático, tan amable, tan católico, tan cristiano, tan, en fin, tan Javier, pues, ¿no? Al final de cuentas, Javier era Javier. Y era un hombre que sabía hacer las entrevistas en los medios. No era una de esas personas que hace política y que va a los programas y que el entrevistador le dice algo y él consiente inmediatamente con el entrevistador para quedar bien. Dicho sea de paso, el otro día vi una entrevista tuya muy buena en televisión. Magnífica. ¿Por qué? Porque hizo la de Javier. Porque no, como la de Andrés. Como también hace luz esas entrevistas. No es cuestión de que porque me digan yo ya tengo que consentir por lo menos el 30% de lo que me están diciendo. No, consiento 0, porque no puedes partir de ese presupuesto. Y ese era Javier Vallardiesta. Por cierto, Javier estará gozando de la paz de Dios y esperándonos. Así que no le digo que nos apuremos para encontrarlos, pero por lo menos tengamos la seguridad de que ahí nos vamos a volver a ver. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, muchísimas gracias, doctor Borea. A continuación, tengo el gusto de presentar a la doctora Luz Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional. Ella es profesora emérita de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, fue vicepresidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Procedimientos Concursales del INDECOPI, fue profesora visitante del programa de doctorado en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha participado en diversos eventos, congresos en México, Francia, España y Lima. Es autora de un importante número de libros y de más de 100 artículos en revistas científicas nacionales y extranjeras. Presidenta, adelante. Aunque me tocan las palabras despedidas, no quería dejar de decirles muy buenas noches.
En particular al magistrado César Ochoa, le agradezco esta iniciativa tan importante que ha tenido de hacer este homenaje. También a las personas que me acompañan en la mesa, como ha recordado Pancho Guiguren, el doctor Domingo y también Tito Borea, que me acuerdo siempre. Una vez te lo dije, ¿no? Cuando empecé yo, estaba estudiando en la universidad, estaba en los primeros años y él, coincidimos en el mismo estudio. Él era practicante de los mayores, ¿no? Y yo recién empezaba. Y qué vueltas que dio la vida, ¿no? Y después nos encontramos por acá. Pero en fin, muchas gracias también a la señora Rosario de Negri, no solo por estar aquí, sino por haber conseguido este donativo al tribunal para tener ese tesoro de libros de una persona tan importante en la historia del Perú, en la historia del constitucionalismo peruano, como ha sido el doctor Javier Vallerriestra. Ha sido muy grato escucharles, la verdad, estos recuerdos que tienen de él. Yo sí sabía de él, pero la verdad que no he estado tan metida en la política como ustedes, ¿no? Recién ya ahora que estoy en el tribunal he puesto aunque sé que nuestra misión es jurídica, pero es indudable que tiene una repercusión política muy grande, ¿no? Aunque uno no decide en base a qué le parece a la gente, sino qué es lo que uno en conciencia considera que es lo justo en cada caso concreto, aunque a veces pueda no parecer simpático a los demás. Y cuando, preparando esta intervención mía, leí un poco de ese libro que se ha mencionado varias veces, que está editando el tribunal, el Centro de Estudios Constitucionales, sobre esa responsabilidad del presidente, responsabilidad constitucional del presidente. Me llamó la atención que después de la dedicatoria a sus abuelos, trae una cita que sí reafirma lo que ha dicho el doctor Borea, de ese convencimiento de que la fe, si la vives correctamente, no te aparta, sino te compromete más con lo que estás haciendo, porque él cita allí el libro de sentencia de San Isidoro de Sevilla. Aquí he recogido unas cuantas de esas palabras. Dice: los reyes son llamados así por actuar rectamente, porque obran rectamente y rigen bien sus propios sentidos y sojuzgan con discreción razonable los impulsos que se oponen. Pues rectamente se llaman reyes los que tanto a sí mismo como a los súbditos supieron mejorarlos con buen gobierno. Y pensé, si para él esto era un ideal, ¿no? Pues eso es lo que, escuchándoles, ¿no? Uno saca también como consecuencia. Era un hombre que no solamente estudiaba, no pensaba que el derecho era para ser panegíricos. No le gustaba dar clases, porque claro, como bien ha dicho el doctor Domingo García, hay que tener una vocación, porque es un contacto con alumnos, es un seguimiento del alumno, es una formación. No es ir ahí simplemente a soltar una conferencia y después que cada quien haga lo que quiera. Si uno es profesor, se interesa y acompaña al alumno, en fin. Y por lo que sé de él, lo que he leído, he visto y escuchado también ahora, era un hombre muy impulsivo, muy vehemente, ¿no? Que lo que creía, lo creía con gran pasión, se ve en sus libros, y que además no se contentó pues con escribir, sino con vivir una vocación de servicio. Y además estuve el martes en un homenaje que se rindió a dos grandes juristas. Ahí estaba Víctor, su hermano, ¿no? Víctor García, perdón, ¿cómo es? Víctor Andrés García Belaunde. Porque sí, Vitocho, el popular Vitocho. Les hacían homenaje tanto a David Samaneso Campo como al doctor Domingo García Rada, porque fueron dos expresidentes de ese Tribunal de Justicia Electoral que dejaron una impronta muy marcada. Y después les entregaron un objeto recordatorio a las familias, estaban ahí los nietos, el hijo en este caso, y fue bonito cuando dieron las palabras de agradecimiento a ambas personas, a nombre de las familias. Resaltaron dos virtudes o dos cualidades: la rectitud, una integridad muy grande y una vocación de servicio, que le llevó a enfrentarse al poder incluso a costa de la hacienda, como de la quincena, ¿no? Aunque porque estaban comprometidos con la justicia. Y es lo mismo, viendo a ellos y viendo ahora al doctor Javier Vallerriestra, llegaba a la misma conclusión, ¿no? Alguien que arriesgó su futuro, su porvenir, por defender sus ideales. Creo que eso es un ejemplo que tenemos todos que vivir, porque hoy en día a lo mejor no nos deportan, pero sí se burlarán de nosotros, ¿no? O sea, ahí viene esa aparente tolerancia que lo es solo con quien piensa como uno. Pero cuando uno piensa distinto, ya todo el discurso de odio, no se reconoce como tal, pero en fin, ahí hay que ser valientes para ayudar a los demás, porque yo creo que uno mejora a los demás cuando uno es coherente con esos principios que tiene, respetando siempre al que no opina como él. Y en este libro, que he revisado con este motivo,
quería rescatar también, aparte de esta cita, dos ideas de él. Una, hace una gran reflexión sobre el Senado. Para él tenía que tener solo 45 miembros, no debe ser elegido por todo él por votación popular, sino una parte por gremios que van desde las Fuerzas Armadas, los estudiantes, sindicatos, hasta los desocupados, decía en algún momento, no sé si se acomodarán para que los desocupados puedan votar y elegir un representante, no sé. Pero en fin, él tenía una visión muy, muy particular, pero ahora que vamos a retornar al bicameralismo, pienso que es interesante una cosa que decía, que no deben ser dos cámaras mellizas, sino porque eso en la historia demuestra que se vuelven legiferantes, cansinas, duplicadas e inútiles. Que más bien la función del Senado es que cuando hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, hasta que el Senado la aprueba, el Senado tiene tiempo de escuchar la opinión popular. No esperar a que haya esas manifestaciones, sale uno a la calle y decir no estoy de acuerdo. No, esa discusión se vuelve mucho más racional, más pacífica, no polarizada. Y entonces es una esperanza, creo yo, que tenemos todos de que el Senado logre eso, ¿no? Una reflexión madura con personas que están allí con vocación de servicio y con honestidad. Por eso el voto informado pues es tan importante, ¿no? Tenemos malas experiencias, pero confiemos en que mejoremos. Y la otra idea que también me parecía muy, muy interesante es cómo él critica el juicio político, ¿no? El juicio político tal como está previsto en el artículo 100, ¿no? O antejuicio, porque considera que ese antejuicio es totalitario, porque limita las facultades de la Fiscalía de la Nación para investigar, ¿no? Sin embargo, también lo ha recordado aquí el doctor Francisco Eguiguren, a veces cuando hay esas investigaciones en exceso, lo que se logra es desestabilizar, ¿no? Lo contrario de lo que uno busca. Y con gran energía él dice que los ministros no pueden ser responsables junto con el presidente porque en derecho penal no hay responsabilidad colectiva, la responsabilidad es personal, ¿no? Entonces es un gran defensor de la libertad individual y de la responsabilidad individual de las personas. Y hace, ¿verdad?, con fuste le da a nuestro sistema de justicia. Y aquí entre comillas, entre paréntesis puedo decir que esa preocupación que él tenía, ¿no?, que el Parlamento fuera absolutamente totalitario, que no tuviera en cuenta el debido proceso, pues yo creo que se habrá alegrado de ver que en el tribunal, cuando al señor Pedro Castillo, el Parlamento lo estaba acusando, lo iba a acusar porque ya se había aprobado en la subcomisión por traición a la patria, ahí se decía porque tenía la intención, ¿no? Tener la intención no es cometer un delito, ¿no? Y entonces el tribunal en esa oportunidad pues dijimos que estaba mal el Parlamento al querer condenar a esta persona o decir que estaba cometiendo un delito porque realmente allí no había delito. Entonces, y eso pues como decía antes, no es porque nos gustara o no el señor Castillo, era porque hay que defender lo que es correcto, lo que uno considera en un momento, ¿no? Y también lo hemos hecho en otra ocasión cuando se ha reconocido que el Parlamento tiene facultades exclusivas y excluyentes, como es la de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, pero que si al ejercer esa facultad vulnera derechos fundamentales, puede acudir al Tribunal Constitucional, como cualquier otro ciudadano, ¿no?, que vea esto puesto en peligro, lo cual a nosotros nos tiene que llevar a ser muy cuidadosos para no querer ser un superpoder, ¿no? Y no tampoco nosotros llegar a invadir competencias ajenas. Pero bueno, eso exige una reflexión, ¿no?, y un debate que a veces es bastante largo, pero que es muy útil, ¿no? Y en esta misma línea de crítica decía, él es muy, muy duro, y cuando lo leía decía, Dios mío, parecería que está por aquí, ¿no?, y que no nos estás hablando hace tantos años. Sin alusiones personales a nadie, ¿no?, pero lo leo porque creo que es muy ilustrativo. Dice, es importante recordar que impartir justicia no exige ni justifica tribunales ad hoc, ni leyes ex post facto, o sea, leyes posteriores, ¿no?, a los hechos que decía, bueno, no, esto es delito, pero antes no lo era, pero ahora sí, ¿no? Ni aplicación con efectos retroactivos de normas penales, procesales y o penitenciarias perjudiciales al reo. Vulneración de la retroactividad y ultractividad benignas, ni violación del nullum crimine, nulla pena sine leye. Creo que todos aquí me entienden, ¿no? Ni desconocimiento de la presunción de inocencia durante el proceso, ni violación del plazo racional de investigación y del proceso,
sigue diciendo, ni escamoteo del habeas corpus y del amparo, ni tampoco que el Ministerio Público sea totalitario y procese sin indicios ni pruebas. Fusiga también la figura de los colaboradores eficaces, ocultos tras un número, cuyos dichos son suficientes para acusar y condenar, así como también el valorar pruebas prohibidas o que el simple parentesco genere responsabilidad penal. Y ahora sí una crítica, el doctor Borea nos decía que no todos los miembros del tribunal reciben gente. Bueno, hay algunos que no lo hacen porque consideran que no todos pueden llegar hasta donde ellos y consideran que es injusto. ¿Yo por qué voy a recibir a esta persona que puede estar en Lima y puede llegar a mí y no puedo recibir al que se ha hecho un vivil? Casi no dijeron eso, ¿no? Pero a lo mejor no tiene dinero para llegar hasta mí y a lo mejor como lo escucho, a mí me va a predisponer. Bueno, yo considero que no es así, ¿no? Yo sí considero que es bueno recibir gente, pero también entiendo que hay gente que puede tener, o sea, magistrados que tienen razones suficientes para no hacerlo y es importante también esa tolerancia. También hoy en día, no solo el parentesco, ¿no? Oímos que alguien dice, ¿no? Que le ha dicho a alguien algo a otra persona y ya casi es delito, ¿no? Y aunque sea un ejemplo, no sé si a lo mejor eso está mal que lo diga, pero yo pensé, ¿no? Si yo fuera el ministro de Justicia, y en el hipotético caso que alguien que conozco me dice que un policía está en una cárcel junto con unas organizaciones criminales, delincuentes de organizaciones criminales, yo el primero diría, uy, pobre policía, ¿no? Seguro que lo matan ahí. Y sigo, ya, lo voy a ver. Eso no significa que lo voy a hacer, ¿no? O sea, una cosa es, voy a ver esto, voy a ver si tienes razón, pero si me doy cuenta que no tienes razón, no lo hago, porque ya hoy en día tráfico de influencia es todo, ¿no? O sea, uno no puede escuchar a nadie porque no, ya le escuchó y seguro que va a hacer. No, señor. O sea, yo escucho y de acuerdo a lo que escucho ya haré. Pues yo digo honestamente, yo he recibido a veces a personas que me dicen, gente muy humilde, que tiene a lo mejor a alguien preso y me dice, ha tenido un derrame y no lo llevan de limpia al hospital. Y lleva varias semanas pero no lo llevan. Entonces, si yo llamo al jefe de limpia y le digo, señor, sé que este preso en tal penal le ha dado un infarto o le ha dado un derrame, por favor, vean su situación. ¿Estoy haciendo tráfico de influencias? Entonces, ¿qué quieren? ¿Que no seamos solidarios? ¿Que no ayudemos a la gente necesitada? O sea, yo creo que ese es nuestro deber. Tráfico de influencias sería si yo consigo un beneficio con eso. Pero si no, creo que ese tipo de críticas, en vez de contribuir a la democracia, la debilitan. Ese es al menos mi humilde punto de vista y no quería dejar de decir lo que se me ha venido a la cabeza en ese momento, pero ya se me vino y lo digo. Entonces, siguiendo el consejo del señor Vallerriestra, creo que es importante que pensemos que ese principio democrático, indubio pro reo, él decía, no se puede sustituir por indubio pro societate. O sea, en la duda por la sociedad, en la duda entonces te castigo. No, siempre hay que pensar que la gente en principio actúa de buena fe. Y no es que me tiene que demostrar que es inocente, no, yo le tengo que demostrar que es culpable, si es que yo soy quien le está acusando de haber cometido un acto inapropiado. Creo que la lectura de los libros del doctor Vallerriestra nos van a abrir horizontes para que esta batalla democrática que queremos lidiar cara a estas nuevas elecciones, logremos, ¿no?, que la convivencia en este mes difícil que será este año electoral donde todo se polariza más, logremos que nuestra convivencia no solo sea pacífica de nombre, sino sea solidaria. Creo que es el reto que la vida incluso de Vallerriestra nos demuestra. Hay que comprometernos con los demás y hay que trabajar porque solo así habrá justicia social y desarrollo social. Gracias a todos por habernos acompañado, muchísimas gracias, decía, por la oportunidad y esperamos verlos en otro momento. Gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia y compañía el día de hoy. La conferencia en homenaje al doctor Javier Vallerriestra ha concluido. Buenas noches con todas y con todos.